Recordemos que estamos hablando acerca de la familia. ¿Quiénes de ustedes se han visto? Es una película antigua, para que vea que uno ya es clásico, pero una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. ¿Quién la ha visto? ¿Sí la has visto? Sí, sí. Ok, buena, ¿no? Chévere. Bueno, lo pone hay gente que está llorado la última escena. Y preciso esa última escena quiero hablarles. Resulta que en la última escena, bueno, en las últimas escenas de esa película, el que había sido el comandante de la compañía, recuerda, el teniente, está allí a punto de morir y bueno, ganaron, pero el hombre quedó mal herido y está por morir. Y entonces el Ryan sí se salvó, ¿no? El hombre se salvó. Se acerca a él y recuerdan cuál es la última frase que le dice, ¿no? Haz que valga la pena. Algo así, ¿sí recuerdan? ¿No? Toca que la vean otra vez porque no se acuerdan esa parte. Pues, entonces dice, haz que valga la pena o merécetelo. Y resulta que esta mención que voy a hacer es la mención que hace un pastor. Escuché un pastor en Estados Unidos, él fue ranger, o sea, fue militar. Y él decía, aunque la escena es muy emotiva, no estoy de acuerdo con esa escena. Entonces él da la explicación. ¿Por qué? Porque resulta que los Rangers, la gente que estuvo en la milicia, ¿no? Firmes, ¿cierto? Entonces él dijo, nuestro lema por 200 años nunca fue merécetelo o gánatelo, sino más bien lo que ellos decían, a ver, ¿dónde está aquí? Eso, muy bien, aquí. La frase que ellos usan es la siguiente, dice, no es merécetelo, sino fue mi decisión y yo escogí estar acá. Fue mi decisión, yo escogí estar acá. Entonces, ninguno de nosotros o él no se debía merecer eso, sino claramente había sido la decisión. Y así mismo pasa con Jesús. Recuerden que con Jesús no lo podemos ver a Jesús en la cruz diciendo, merécete este sacrificio que estoy haciendo. No es así, sino que Él lo hizo voluntariamente. Recuerden que la Biblia dice también que el Señor Jesús eligió la cruz y eligió morir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían que Jesús fue quien eligió la cruz? ¿Sí lo sabían? O sea, Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. Él eligió morir, Él eligió entregar su vida. Él no nos está diciendo que lo merezcamos y lo hizo por amor, por un amor grande y profundo por nosotros. Jesús, y algo importante, Jesús no solamente eligió la cruz, sino que Jesús nos eligió a nosotros. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Es decir, volviendo al tema del ranger, un ranger hubiera podido escoger cualquier otra profesión, cualquier otra, pero escogió ser ese tipo de militar, estar ahí porque fue su decisión. De la misma manera Jesús nos escogió a nosotros y no nos escogió porque hayamos sido los mejores. Por el contrario, hay un pasaje que para mí siempre es muy confrontante, que está en Deuteronomio, donde dice que no por ser un pueblo grande, fuerte, inteligente o numeroso, Dios había escogido a Israel, sino dice, por el contrario, ustedes eran todo lo opuesto. Ustedes eran un pueblo pequeño, un pueblo rebelde, un pueblo terrible, esclavos, y así los escogí. Y yo me siento muy identificado con eso. Porque habiendo millones de personas, ya hablamos como de 8.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Sí, algunos de los que conocen de cifras. 8.000 millones de habitantes en este mismo instante pisando esta tierra. Y esos 8.000 millones de habitantes, Dios vio algo especial en ti y vio algo especial en mí. En ustedes tal vez no me asombra tanto porque ustedes son gente muy santa, pero me asombra de que Dios me haya visto a mí, con mis imperfecciones y con lo terrible que soy. Es decir, que Dios nos eligió. Él nos eligió a nosotros. Y la Biblia dice algo muy especial en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 9. Y quiero que me acompañe. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Isaías 41, 9 y 10 dice, te tomé de los confines de la tierra. Te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Isaías, no solamente en este pasaje, sino en varios, y sobre todo en esta última parte de Isaías, está hablando mucho al pueblo de Israel. Recuerda que Isaías habla, cuando dice tú eres mi siervo Israel, está hablando a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Dios.
Pero es muy constante este pensamiento que expresa Dios a través del profeta Isaías diciéndole, yo te escogí, no te deseché, yo te elegí, soy yo el que te he llamado, tú eres mi especial tesoro. Si recuerdan, también lo dice Isaías, continuamente Dios recordándole al pueblo de Israel esto. ¿Y por qué era necesario recordárselo? Porque si ustedes han leído el libro de Isaías en capítulos anteriores, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel había pasado por pruebas muy duras. Y es más, no solamente había pasado por pruebas muy duras, sino que se le avecinaban pruebas más duras y más fuertes aún. Porque Isaías casi lo que está diciendo es, como ustedes una y otra vez, Dios los llamó y no hicieron caso, entonces Dios los va a entregar a una nación fuerte y más grande que ustedes, que los va a oprimir y los va a esclavizar y los va a deportar, porque también profetiza esta parte Isaías. Cuando la nación de Israel fue ya llevada, fue deportada, ¿sí recuerdan? El pueblo realmente fue el reino del sur, Judá, que fueron exiliados también hacia Babilonia y demás, pero Dios continuamente le está diciendo al pueblo esto. Pero después de ese zarandeo, después de ese castigo, Dios comienza a recordarles, tú eres mi especial tesoro, tú eres importante para mí. Creo que hace unos días me estaba contando mi esposa, pero no los tomo de ejemplo, pero vino a mi mente ahorita. Resulta que mi esposa, la esposa de Giovanni, Jennifer, le contó acerca de la niña que había tenido como una situación ahí difícil. ¿Cuántos han tenido niños pequeños en la casa? ¿Sí saben de esas pataletitas que a veces hacen? ¿No saben de esas? ¿Tú sabes de esas? No. No. Esos 4 tesoritos que tienes en casa son unos angelitos. Entonces, resulta que ella lo que hizo fue esperar, llegó después el show que hacen los niños, ese show que se botan y demás, con payasos. Ese show, ella nos contó que después, le contó a mi esposa, que después llegó a la casa y que allí pues tuvo que corregirla. Y que después de la corrección, la misma niña fue la que se acercó, ¿cierto? Y le dijo, es que no está ella, está el esposo. No sé si él conoce la historia, pero que la niña se acercó y le dijo, te quiero, te amo. A la propia mamá le dijo, te amo, después de haberlo corregido. Wow. Perdóname, fue que le dijo, gracias. Estaba cambiando la historia. Pero la misma niña se acercó y le dijo, perdóname, ¿no? Bueno, pero en sí lo que hubo ahí fue el tema del amor. Y así es Dios con nosotros. Hay momentos difíciles, que hay corrección, que hay momentos de prueba, pero no quiere decir con eso que Dios nos deje de amar. No quiere decir con eso que Dios nos haya desechado. No quiere decir con eso que Dios te aborrezca, porque eres el engendro más grande del infierno, como ese del diablo le hace creer a la gente. Yo soy lo peor, soy la basura más insignificante. Dios permite la corrección porque precisamente nos ama también. Entonces dice la Biblia que Dios escogió a la nación de Israel y les recordaba una y otra vez que Él los había escogido, que Él los había apartado para Él y que Él no los había desechado, que Dios aquel que aparta para Él no lo desecha, que el que los hubiese escogido no era por un momento, no era algo temporal, sino era algo para siempre. Y yo quiero decirte de la misma forma, el hecho que tú estés acá, que tú hayas recibido a Jesús en tu corazón, quiere decir que Dios no simplemente te llamó por un momento, sino el llamado y la escogencia de Dios es para siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Bueno, entonces eso es lo que quiero que hablar acerca del día de hoy, es que mi familia, que tú lo puedes escribir allí, mi familia llamada y escogida. Y esto es muy especial, que entendamos que nuestra familia es llamada por Dios y es escogida por Dios. Y vuelvo al punto, Él nos llamó y Él nos escogió, no por ser lo mejor, no por ser los más excelentes, no por ser los más capaces, sino que mientras yo estudiaba, venía una y otra vez a mi mente el versículo que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Yo creo que ustedes lo conocen, el 27 y el 28, cuando dice, no que sean los más sabios, no que sean los más capaces, sino que de lo necio Dios escogió para avergonzar a lo sabio. Y de lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a lo más fuerte. Y Dios sigue trabajando de la misma forma. Dios nos escogió a nosotros, nos apartó para poder mostrar su grandeza y su gloria sobre nuestras vidas. Entonces, Dios nos llamó. Di conmigo, Dios me llamó, Dios me escogió.
Recuerde que la Biblia también dice que Dios te escogió aún desde antes de nacer. Que desde el vientre de tu mamá Él te conoció, Él te apartó, conoció tu nombre. Y dice el Salmo 39, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí lo recuerdan? Y en tu libro fueron escritas todas las cosas que fueron hechas luego, sin que faltara ninguna de ellas. Dios te escogió. Nunca olvides esta verdad tan especial. Dios te llamó, te escogió, Dios te apartó. Y hasta el día de hoy Dios te ha guardado porque precisamente Dios te llamó y Dios te escogió. Ahora, hay personas que hacen diferencia entre los llamados y entre los escogidos. Y aunque hay cierta diferencia, no quiere decir que sean grupos diferentes. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Mateo 22, 14, está allí hablando el Señor Jesucristo. Voy a entrar en contexto antes de leer este versículo. Y dice que Jesús está hablando, contando la parábola, dice, el reino de los cielos es como un hombre que hizo una gran fiesta. ¿Sí recuerdan esa parábola? Que llegaron los empleados y fueron a visitar, a invitar a todo el mundo para esta fiesta. Y que comenzaron a invitar a las personas, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? ¿No han leído esa parábola? Hay que leer la Biblia. Entonces dice que en el capítulo 22, por tiempo no lo leemos, lo estoy parafraseando, él comenzó a llamar a todos los invitados. Pero que cuando iban los empleados de este señor a llamar a los invitados comenzaron a decir, ay no, es que estoy ocupado, me acabo de casar, tengo un negocio por hacer, no puedo asistir. ¿Sí le recuerdan esa, más o menos eso? Comienzan a decir, no podemos. Llegan los siervos de este señor y dicen, Señor, no pueden venir, no quieren venir. Ah, no importa, vayan por las calles, vayan y tomen a todas las personas que se encuentren en las plazas e invítenlos, que todos vengan, porque el llamado es para todos. Entonces comienzan a llamarlos a todos, al finalizar comienza la fiesta, la celebración, las bodas, y por allá en un rincón hay un hombre que no estaba vestido correctamente. ¿Sí lo recuerdan también? Es decir, como que escuchó el llamado, dijo, voy a ver qué es que están dando allá, pero no se preparó. Y dice que estaba vestido indignamente. El Señor lo conoció, lo encontró, y cuando dijo que no estaba vestido indignamente, lo mandó a que lo sacaran. Y eso es una cosa que raya ahí. Uno dice, ¿cómo así que los...? Imagine que usted lo saquen de una fiesta. ¿Alguna vez lo han sacado usted de una fiesta? ¿A quiénes lo han sacado de una fiesta? Confiese. Bueno, yo conozco gente. A mí nunca me sacaron, menos mal. Estuvieron a punto, pero nunca me sacaron. Pero que lo saquen uno... Y al hombre lo sacaron porque estaba indignamente en el lugar, en la fiesta. Esto tiene una enseñanza que no es lo que vamos a hablar hoy, pero básicamente Jesús al final dice, y échenlo fuera, donde está el llorar y el crujir de dientes. Y ahí sí está el versículo 24. Por favor, ¿ya lo encontraron? Versículo 24 de Mateo 22. Y dice, versículo 14 del 22. Y dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Muchos son quiénes? ¿Y pocos quiénes? Los escogidos. Entonces pareciera que hubiese un grupo entre los dos o una diferencia. Pero en pocas palabras, los llamados es un grupo grande y los escogidos es un subgrupo dentro de estos llamados. ¿Y quiénes son esos? Podemos decir, y aquí en Mateo, aunque puede haber otras interpretaciones, pero con la que más concuerdo, es que Mateo lo que está diciendo es que muchos son llamados, es decir, el llamado de Dios es para todas las personas. Es impresionante cada vez que tú hablas con alguien. Aunque, ¿quiénes de nosotros en el trabajo, en el colegio, en la universidad o en los vecinos, la mayoría no son cristianos, ¿cierto? Pasa. Pero algo asombroso, si ustedes van y les preguntan a ellos, ¿pero les han hablado alguna vez de Jesús? Tengan la seguridad que casi el 100%, aunque hay excepciones, ya han escuchado de Jesús. Ah, sí, mi mamá me habla de eso. Ah, mi tío, mi tía, mi sobrino, mis papás, o a otros que dicen, yo era cristiano cuando yo era niño, me llevaban a la iglesia, pero nunca volví. ¿Cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Pasa eso o no? Dios hace el llamado de salvación a todas las personas. Dios nos llamó a todos y cada uno de nosotros. Dios llama para que vengamos a la salvación. Dios es más, no solamente Dios llama, Dios está llamando hoy. Hoy sigue llamando.
Recuerde que una de las señales antes del fin es que el evangelio sea predicado a toda criatura. Y ya quedan muy pocos personas, tal vez tribus, tal vez allí en Medio Oriente donde está todo el tema del Islam y estas religiones que persiguen el cristianismo y que no permiten que llegue el evangelio. Pero si aquí en Colombia la mayoría de personas ya han escuchado de Jesús, Dios está llamando a las personas. ¿Y quiénes son los escogidos? Básicamente los escogidos son aquellas personas que acuden al llamado que Dios hace. Eso de los escogidos. Aquellos que dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy acá dispuesto. Sé que tú me estás llamando. Sé que tú has estado llamándome aquí y allá, que tú has estado buscándome en todo lugar y atienden a este llamado. Eso es en pocas palabras. Ya vamos a describir un poco más profundo estos dos aspectos. Pero quisiera que habláramos acerca de un hombre llamado Noé. ¿Cómo se llama el hombre que quiero hablar? Sí, señor, él sí es. Noé sí es. Él sí es y es de Noé que quiero que hablemos. Recuerden que Noé vivió en un momento difícil, un momento grave. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 5, versículo 28. Génesis capítulo 5, Génesis 5, 28 y 29. Y dice, Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio este nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Está hablando toda la genealogía en el libro de Génesis cuando ustedes leen Génesis. Y de un momento la narración se pausa, se centra en la vida de Noé. Entonces ya sabemos que ahí va a pasar algo interesante con Noé. Y lo primero que dice es que su padre Lamec le puso Noé. Y ese nombre Noé es una palabra que significa o que tiene que ver con descanso, con tranquilidad, con reposo, no con sueño. Mira el que está a su lado a ver si ya se está durmiendo. ¿No, ninguno? Levante la mano el que se está durmiendo. Ah, bueno, ninguno. Aunque ya veo un par por ahí, pero bueno. Entonces, resulta que la palabra es descanso, eso significa Noé. Y es que Dios daría descanso porque es que la tierra estaba llena de cosas malas, perversas. Ustedes cuando leen la narración de Génesis es impresionante al punto que había llegado las personas. Oído, porque hay mucha gente que piensa y dicen, es que hoy el mundo está muy mal, hoy estamos terriblemente mal. Y pareciera que fuera así cuando uno escucha noticias, cuando uno ve los periódicos, cuando uno ve notas como en todo octubre, que eso es algo espiritual, al final de octubre se vio cómo fue ese ataque directo y encarnizado contra los niños. Y la gente no se da cuenta. Y ay no, que qué pecado. Y el tren de esqueleticos, de muerticos y de todo eso. No sé si es que los quieren ver así, no sé. Pero es algo ilógico, ¿no? En la gente. Algo pasó en octubre, es algo espiritual. Recuerde que aún la gente que no es cristiana y más ellos, los satanistas, saben muy bien que eso es una fecha importante para ellos. Y a veces uno anda desentendido. Pero bueno, el punto acá es que la tierra estaba mal. No solamente es de ahora, la tierra ha tenido siempre, las personas, la humanidad, la sociedad, siempre ha tenido esa tendencia hacia lo malo a causa de la caída, del pecado del ser humano. Siempre ha habido maldad en el corazón de las personas. Ahora, cuando Noé llega, la palabra entonces significa descanso, alivio, y dice que Noé comienza a ser diferente a los demás. Y de manera diferente a Noé, que el resto de las personas. Había algo diferente en Noé, al contrario de lo que había en los otros. Y recuerden que Noé no era perfecto. Si recuerdan lo que él hizo, me adelanto un poco a la historia. Si recuerdan lo primero que hizo una vez salió del arca, ¿no? ¿Quién lo recuerda? ¿Ninguno? ¿No saben qué hizo? Pues el hombre fue y sembró una matica de uvitas y las dejó fermentar. ¿Y qué pasa cuando el juguito de uva se fermenta? Sí, señor, se pegó su borrachera. Tronco de ronera, dirían los compadres. Emborrachó. Y se emborrachó tanto que se desnudó el tipo, se enloqueció. ¿Se ha visto los borrachos que enloquecen? Pobrecitos, ¿no? Qué pecadito. Sí, Dios lo llamó. Entonces lo primero que
quiero que hablemos acerca del llamado de Noé. Y es que cuando Dios llama a Noé, le dijo en Génesis 6, 13, Génesis 6, 13 y 14, le dice Dios a Noé, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, le está diciendo Dios a Noé. Pues por causa de ella, de estas personas, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Versículo 14. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Entonces vuelvo a decir, el llamado es esa invitación, esa convocatoria. Simplemente Dios vio a Noé y lo llamó. ¿A ustedes les pasó eso? Sí, levante la mano a los que les pasó. Eso. ¿Sí? Ok. Dios nos llamó, interrumpió en nuestras vidas, nos llamó, hizo un llamado a nuestras vidas. No sé en lo que tú estabas, no sé qué estabas haciendo, no sé qué circunstancias estabas atravesando, pero seguramente Dios, que conoce los tiempos, fue el momento oportuno y exacto. Hablábamos con Alex en la reunión de Casa de Paz que tuvimos el viernes, que Dios no llega ni antes ni después, ¿no? Llega en el momento preciso, porque estábamos compartiendo y decíamos que tal vez un pensamiento que probablemente tú has tenido también. Muchos de nosotros nos preguntamos cuando conocimos a Dios, oiga, ¿y por qué yo no conocí a Dios antes? Eso se pregunta uno. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando a caminar con el momento oportuno para que Dios haga algo en tu vida. ¿Lo crees? ¿Cuánto lo creen de verdad? Entonces no estés pensando que será después, que será antes. No, este es el momento especial para que sobre tu vida se vea el obrar de Dios. Amén. Entonces Dios llamó a Noé de esta forma y es la misma invitación que está haciendo a las personas hoy. Lo hizo en el Antiguo Testamento a través de su palabra, a través de los profetas, precisamente que leíamos el libro de Isaías. Lo hizo y lo hace a través de Jesús, y Dios está haciendo un llamado hoy a la humanidad a través de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros hablemos del Evangelio de Jesús, porque el que nosotros salgamos a anunciar las buenas nuevas es ser un instrumento de Dios para el... O Dios ama tanto a una persona que se enfoca en llamarlo de manera insistente. Yo conozco personas que Dios les hace el llamado y como que le hacen el quite, tienen una buena gambeta, esquivan muy bien y resulta que le esquivan tal vez al familiar que le está hablando, pero en el trabajo también alguien más le está hablando. Y puede que esté por allá en el colegio, en el bus, y alguien más le habla de parte de Dios. Y las personas pareciera que estuvieran esquivando este llamado de parte de Dios. Algunos parecieran a Jonás. ¿Sí recuerdan a Jonásito?
Dios lo llamó, le dijo, quiero que hagas esto, y el tipo en vez de hacer lo que tenía que hacer, se fue a la, a la dirección contraria. Tal vez a ustedes les pasó eso. Conozco personas que de una y otra forma, entonces Dios por acá insistiéndole, Dios por aquí llamándolo, insistentemente es ese llamado. La pregunta es, ¿has abierto tus oídos al llamado de Dios o no? ¿Qué estás esperando? ¿Que te coma un gran pez? ¿No es verdad? ¿Qué estamos esperando? Porque es que uno dice, no, pues que pase algo. No, Dios, mire, mire, algo que me asombra, y yo se lo he dicho a muchas parejas, desde antes de ser casado, antes de noviarme aún con mi esposa, que ha sido la única novia y esposa que he tenido después de conocer al Señor. Y sí, es mi única novia después de que conocí a Jesús, fue mi esposa, nadie más. Me era bien alzadita y se agarraron y no, se acabó ese hogar. Tenía una niña pequeña, todavía los conozco. Ella ha tenido 3 hogares más, él ha tenido como 4 más y ninguno de los 3 ha prosperado. Estamos hablando de eso hace 10 y... ¿Cuánto? 17 años, más o menos, 16, 17 años que pasó esto que les estoy narrando. Y a partir de ese momento yo me puse atención y siempre que Dios permite que una persona, que unas parejas conozcan a Dios, siempre estoy pendiente a la respuesta de ellos. Porque no solamente lo vi en ellos, lo vi en otras parejas, que Dios los llamaba en un momento específico y no atendían. Y después se destruía el hogar o se enfermaban o algo pasaba. Dios llama en el momento preciso. No es que Dios los estuviera castigando, no. El llamado de Dios solamente era para Noé. ¿Para quién más? Para toda su familia. Esto es algo también que está en el corazón nuestro. Siempre que Dios llama a una persona, Dios quiere hacer algo con toda esa familia. Yo tengo eso en el corazón porque de manera personal, aunque mi familia fue invitada antes a alguna iglesia cristiana, los tremendos no se afirmaban.
Pero Dios por su gracia, por su gracia y para su gloria me llamó. Y a partir del momento en que yo empecé a buscar a Dios, pues la familia estaba más juiciosos. A ratos se desjuician, pero ahí están juiciosos. Y buscan a Dios, y aman a Dios, y le sirven a Dios. Pero algo muy importante es que cuando Dios nos llama a nosotros, está llamando también a tu familia. Hay gente que familia. Por eso es que Dios llama familias. Por eso es que nosotros creemos en familias que aman a Dios, que sirven a Dios juntos y que reciben también de la misma forma la bendición de Dios como familia. ¿Cuántas familias de esas hay acá? Amén. Que aman a Dios, que quieren seguir a Dios, que quieren servir a Dios. A ver, mantenga su mano en alto y declárelo. Diga, mi familia es para Dios, mi familia es salva, mi familia, yo en mi casa servimos al Señor. Amén. Entonces el llamado de Dios es para toda quién, para toda la familia. Cuando Dios te está llamando a ti, está llamando a tu familia. Y Dios llama en el tiempo oportuno, en tiempo deseable, en el momento específico. Dios hace el llamado. No tengo YouTube para ver cómo hacer un barco en 10 minutos. ¿Se han visto todos los tutoriales de YouTube? Son una bendición. ¿Cuánto les ha servido los tutoriales de YouTube? Son una maravilla. Sí, porque es cuando es por escrito uno no entiende, pero con el narradito ahí uno lo entiende mejor. No existía nada de eso. Imagínese Noé, pero escuchó el llamado, dijo, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé lo que tú lo vas a hacer. Y yo quiero animarte en esta mañana que tú tengas esa plena convicción que si Dios te ha llamado, que si Dios llama a tu familia, no sé de qué forma lo va a hacer, pero seguramente Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero digan amén, créanlo. Yo quiero impartirte la fe, dele fuerte aplauso al Señor. Que podamos tener la fe y la que no es duro aproximadamente, ¿sabe cuánto tiempo?
pues, duró construyendo el arca? Sí, estaban hablando de eso, pues, a ver, cuéntenos, ¿qué hablaron? ¿Cuánto creen que pudo haber durado Noé construyendo un arca? ¿Cuánto se demoró uno haciendo una casita? 40, ya está, ¿no? Aproximadamente 100 años. No hay un término literal que diga, y Noé duró 100 años y 2 días haciendo el arca, no dice. Pero hay unas cuentas que hace, por ejemplo, dice que cuando Dios llamó a Noé, él ya había tenido sus hijos. Cuando él tuvo a sus 3 hijos tenía 500 años. Y cuando subió al arca, dice literalmente, tenía 600 años. Nos desanimamos, estamos bien una semana, ¿no? Ah, conquistar el mundo. Créeme lo que Dios va a hacer en mi vida. Eso lo que viene, espero poderoso. Y al otro día, no, Señor, no me puedo ni levantar. ¿Nos pasa? Es esa dualidad en nuestro corazón. Y ahí una vez más necesitamos la gracia de Dios. Vuelvo al punto. Noé no hizo lo que hizo por su fuerza, por lo bueno que era. La gracia de Dios lo sostuvo. Y esa misma gracia de Dios que sostuvo a Noé y que le ayudó a insistir durante 100 años. No te voy a decir que vas a durar 100 años porque ya no vivimos 500, 600 ni 800 años, pero esa misma gracia que lo sostuvo durante todo ese tiempo, queridos, es la misma gracia que está al alcance de el fin y no más bien un medio. La única meta que nosotros deberíamos proponernos en la vida es ser fieles a Dios hasta el final, mantenernos firmes en la salvación que Dios nos ha llamado. Eso sí deberíamos interesarnos. Entonces debes dejar de trabajar, entonces debes dejar de cuidar a tus hijos.
¿Deberías entonces dejar de estudiar? O los muchachos, entonces para eso no estudiar, porque ¿para qué? Claro que no. Eso pasaba antes, yo recuerdo que antes, bueno, yo no lo recuerdo, he escuchado que una temporada en la cual le decían a los cristianos que no podían estudiar, a los muchachos, no, ¿usted qué va a estudiar? No es que el Señor viene por segunda vez, ¿para qué va a estudiar usted? En los tiempos de Noé, recuerde que ahí está hablando el Señor Jesús, Jesucristo mismo. Imagínese que Jesús dé testimonio de ti y digan, tal como sucedió en los tiempos de Astrid, cuando, entonces, ¿sí? Cuando, y dice acá, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Versículo 27. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cierto? Bueno, ustedes tienen otras versiones, pero básicamente dice esto. Dice que Jesús está diciendo, en los tiempos de Noé, la gente estaba entre versículos, canciones, pero él tenía en su sueño, quiero ser un cantante o quiero ser un artista reconocido en el ámbito del rock. Y el tipo luchó tanto con eso que al final él mismo cuando da su testimonio dice, pues yo hice un pacto con el diablo. Y yo no sé qué hice, pero yo dije, pues si Dios me, sé que existe Dios, pues voy a hacer algo con Satanás para que me lleve allá donde yo quiero llegar. Y el tipo lo hizo. Y lo hizo de esa forma, uno para hacer corto el testimonio. Toda la vida de este hombre, al finalizar, lo que dice es, estuve luchando contra lo que Dios me había llamado. Estuve luchando, pero Dios me había escogido desde antes de nacer. Queridos, que nosotros mismos no estemos luchando contra eso. Al finalizar el hombre casi lo matan,
Él se reconcilia con Dios y hoy en día pues todavía en las historias